Nuestra charla se llama La Cuenca del Río Reconquista, Buenos Aires, Argentina, problemas y desafíos de cara a la implementación de estrategias de renaturalización. Me presento brevemente y también a Diego. Ambos somos arquitectos y trabajamos en la Universidad de San Martín en Argentina. Digamos, Diego tiene un perfil más orientado a la planificación urbana, yo tengo un perfil más orientado a la historia, porque me doctoré en historia, pero ambos hemos compartido un espacio de trabajo que denominamos ríos urbanos en su momento, en la conformación de la facultad o de la Escuela de Arquitectura de la UNSAM. Entonces, ¿qué vamos a hacer básicamente en esta presentación? Vamos a mostrar diferentes marcos ambientales, sociales, infraestructurales, desde donde pensar posibles estrategias de renaturalización en dos localizaciones diferentes, en la cuenca media y en la cuenca alta del río Reconquista. Vamos a la siguiente diapositiva. Como decía recién, tanto Diego como yo pertenecemos al Instituto de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Martín, que es un instituto creado en el año 2014. Es la primera escuela de arquitectura de una universidad pública ubicada dentro del área suburbana de Buenos Aires, ¿no? Vamos a la próxima. Y esta ubicación tiene implicancias bien concretas respecto de las cuestiones y temas que dan sentido a la labor de las áreas de investigación y de extensión, no solo de nuestro Instituto de Arquitectura. La identidad de la propia universidad tiene una relación muy estrecha con un compromiso que se ha asumido respecto de ese territorio suburbano que es parte de la cuenca del río Reconquista, y que se ha caracterizado históricamente por lo anegadizo de sus tierras, por la existencia de asentamientos de sectores socialmente más desfavorecidos, por la localización de actividades industriales y de servicios, características que, como seguramente les va a explicar Diego enseguida, están relacionadas entre sí. Ubico ahí, para los que no están demasiado, aunque Diego seguramente lo va a ubicar mejor, pero este mapa, ustedes ven ahí el partido de San Martín, ubicado dentro de un mapa de la cuenca del río Reconquista, ¿no? Bien, vamos a la siguiente. Si volvemos a la anterior, lo que estoy mostrando ahí son distintas actividades justamente que tienen que ver con la dimensión heterotópica de este territorio de la cuenca y cómo se la está abordando desde distintas iniciativas dentro de la universidad y particularmente dentro de nuestro Instituto de Arquitectura. Ahora sí, vamos a la siguiente. Este compromiso con la realidad ambiental y socioeconómica del territorio se viene profundizando últimamente, particularmente durante los últimos 2 años, a partir de la fusión del Instituto de Arquitectura con otros 2 institutos, el de Ingeniería Ambiental y el de Transporte, que juntos han conformado la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Una experiencia novedosa para una escuela de arquitectura cuyos miembros están a partir de este momento buscando aproximar y consensuar posiciones comunes con quienes se especializan en el estudio de un rango, bueno, mucho más amplio de problemas vinculados al hábitat, ¿no? Estamos hablando de consensuar posiciones con los ingenieros ambientales o con los ingenieros en transporte. Dentro del Instituto de Arquitectura funciona el LABURA, que es el Laboratorio de Arquitectura y Urbanismo, de cuyo trabajo en la Cuenca del Reconquista les va a hablar Diego a continuación. Estás muteado, Diego. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto.
Bueno, en el laboratorio de urbanismo y arquitectura venimos trabajando hace bastante tiempo, en particular sobre la cuenca del río Reconquista, en su totalidad, y por ahí nos ha hecho, en varias oportunidades hemos hecho más hincapié en lo que hace a la cuenca media y al sector de San Martín. Y esa experiencia nos ha llevado a poder trabajar en particular en algunos, de dos maneras distintas, de las cuales ahora voy a desarrollar algunos aspectos de esas dos miradas, que confluyen en una mirada que tendría que ver con un concepto que nos parecía interesante traer acá, que es que, digamos, la recuperación de los ríos urbanos claramente implica abordar una red compleja de vinculaciones de diversos aspectos, que vamos a ver algunos de ellos, en donde el conocimiento de los actores involucrados, fundamentalmente los habitantes, posean o tiendan a obtener un conocimiento, lo que llamamos un conocimiento situado, basado en las ideas, en la teoría de Carlos Matus sobre lo que se llama planificación situacional. Y una vez allí, digamos, o con tendencia A, podemos hablar de, digamos, ahí esos actores pasan a ser posibles su gestión, y por lo tanto es posible la gestión de la renaturalización, o yo más bien diría de la recuperación de los ríos urbanos. El caso que vamos a tratar, bueno, ya lo hemos mencionado Fernando, el río Reconquista dentro de la región metropolitana de Buenos Aires, y la experiencia que vamos a desarrollar muy sintéticamente, ya que muy poco tiempo, uno es cómo entramos desde el taller de investigación proyectual, que ha cumplido el año pasado 10 años, otro un proyecto concreto que se hizo con financiación de una fundación del gobierno y de IDRC, del gobierno de Canadá, y por último vamos a ver algo sobre la propuesta ¿por qué no puedo pasar la imagen? Ah, se me había trabado, ahí está. Una propuesta sobre recuperar un sector de la cuenca del Reconquista. Bueno, primero, queremos mostrar algo sobre en dónde estamos. Es la región metropolitana de Buenos Aires, que se caracteriza, digamos, por tener el 90% de, digamos, un porcentaje importante de la población de la República Argentina, que el 92%, perdón, al 2020 pertenecía a las áreas urbanas, y que para el 2030 se estipula un 94%. Esta región metropolitana incluye a 4 partidos, digamos, que son instancias de organización administrativa, político-administrativo, que incluye a la ciudad de Buenos Aires, que serían los 41, que digamos, más o menos ya debe haber superado, pero hace unos años atrás estaba en 15 millones de habitantes. Donde la cuenca, digamos, del río Reconquista, que se encuentra muy próxima al área central y que atraviesa toda la región metropolitana, lo vemos aquí, no sé si la flecha se le ve o no, pero digamos, vemos el tamaño de esta cuenca, que de alguna forma tiene la misma población, 3 millones de habitantes viven en esta cuenca, que es la misma población que vive en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, es importante señalar que esta cuenca de Reconquista forma parte de lo que sería una serie de ríos encadenados, desagua sobre el río Luján, y está a su vez sobre el río de la Plata, y el río de la Plata pertenece de alguna manera, es el desemboque, digamos, de lo que es la Gran Cuenca del Plata. Y un dato más interesante que tiene que ver con respecto a nuestro enfoque central sobre esta cuenca, son las condiciones de partida, digamos, en los que este subsistema natural ha tenido, y se caracteriza por haber pertenecido, digamos, a una región que se llama la Pampa Ondulada, justamente por la presencia de estas cuencas. Habla de un relieve donde la cota más alta puede llegar a 30 metros, y no más, pero digamos, no es la pampa llana que conocemos
en la literatura, o que, digamos, penetrando en la región sí la podremos encontrar, que esta característica, esta ondulación, lleva a tener 3 ecosistemas que son relevantes en la lectura de la cuenca en particular, que sería la influencia del delta, que sería todo lo que es la cuenca baja, perdón, lo que es sí, la cuenca baja y la penetración del curso principal, después una barranca que de alguna manera tiene que ver con el ecosistema del Espinal, y después arriba de los 20 metros encontramos lo que se llamaría el pastizal o el ecosistema pampeano. Esto es la naciente, esto es el ecosistema pampeano, esa llanura con algunas ondulaciones que a medida que se acerca a su desembocadura aumentan esas diferencias topográficas. Esto es el pastizal. Esto es la cuenca media, donde de alguna forma la llanura de inundación está hoy ocupada tanto por vegetación que corresponde a su ecosistema primigenio del delta, como de nuevas especies invasoras y también naturalizadas. Y por último, una imagen que da cuenta un poco de lo que es esta mezcla de ecosistemas, pero con una base importante de lo que hace bueno, no vemos acá la fauna, pero sí la flora, de lo que hace al ecosistema delta. Esa es un poco la idea central desde el punto de vista ambiental de lo que era, o que lo que puede ser, las imágenes muestran hoy, este río como ecosistema en su conjunto. Dos puntos son centrales en el presente, digamos, ya arrancan desde mitad de siglo más, y otra que tiene que ver con el cambio climático, da cuenta de la situación hacia el futuro. Diferentes informes de organismos de diferente tipo y a lo largo del tiempo, inclusive un organismo local como es el Comirrec en el 2021, da cuenta, digamos, de que el aumento del nivel del mar va a ocasionar problemas de crecidas, inundación en todo lo que hace a la costa, que tiene que ver con tanto la costa del Delta como la costa de la ciudad de Buenos Aires, en un aumento, con lo cual, digamos, del nivel de las aguas, con lo cual va a ocasionar claramente problemas a lo que hace a los barrios que se sitúan en la desembocadura, como se muestra en estos planos, tanto realizados en el año 2013 como en el 21, que hablan sobre de todo terreno debajo de la cota de 5 metros, es decir, lo que hace a la antigua llanura de inundación, va a tener sus problemas. Acá tenemos 2 imágenes que dan cuenta de lo que es la cuenca cuando se producen inundaciones extremas, donde permite, tanto en el 67 como en el 85, permite, digamos, detectar cuál es esa cota de 5 metros, que de alguna manera coincide bastante bien con lo que es hasta dónde llega la crecida, ¿no? Y es interesante esta imagen porque da cuenta también de las variaciones y intervenciones que empieza a haber a mitad del siglo XX, perdón, de manera bastante significativa, como es el caso de la autopista, que estoy marcando aquí, o el caso de los rellenos sanitarios, que estos son los primeros rellenos de Norte 1, de lo que hacen los rellenos sanitarios que administró y administra el CEAMSE. Por otra parte, frente a estas inundaciones, ya desde mitad del siglo XX avanzado, se hicieron una serie de obras de infraestructura para control de las inundaciones, que seguramente después Fernando les va a contar más en detalle, que más allá de los diques también se rectificaron o se canalizaron arroyos, afluentes, además su costa fue elevada mediante un polder, y eso lleva a la realización de estaciones de bombeo para controlar la descarga de sus afluentes, o también la generación de un nuevo ramal de desemboque, digamos, de desagüe sobre el río Luján, totalmente canalizado, rectificado.
Cabe señalar que, digamos, hace bastante tiempo ya, en el año 2007, hicimos un trabajo, yo participé, pero se comenzó desde el gobierno de la provincia, no desde el UNSAM, sobre la idea de un sistema de áreas verdes, que después se fue transformando y consolidando bajo el concepto de infraestructura verde, basado en las teorías, digamos, de sistemas complejos, de sistema, digamos, entender el territorio como un sistema socioecológico, y en este sentido el rol fundamental de la biodiversidad urbana. Y en ese sentido las cuencas pasan a jugar un rol fundamental en el armado de todo el sistema, que puede ser apoyado por otros ejes, pero digamos en este caso vemos que la cuenca del río Reconquista cumple un rol central, digamos, tanto en lo que hace a las diferentes escalas que podemos encontrar dentro del armado de este sistema metropolitana, y uno de ellos centrales en una gran escala, la vinculación entre lo que hace en lo que es el área rural de la región metropolitana y lo que es el delta y el Río de la Plata, como otros grandes ecosistemas que son los límites de esta región. Bien, dado este panorama muy rápido, no sé si se habrá logrado entender algo, pero sobre lo que es la cuenca del río Reconquista y dónde se ubica, voy a contar la experiencia mínimamente de lo que nosotros desarrollamos como un taller de investigación proyectual que hace 10 años se viene realizando anualmente, donde al estilo workshop, en una semana, profesionales, docentes de la UNSAM, de otras universidades y por supuesto estudiantes, nos concentramos durante una semana a trabajar temas relacionados fundamentalmente sobre una mirada más bien proyectual, pero que evidentemente toca otros temas sobre la cuenca del río Reconquista. Y así, a lo largo de estos años, hemos transitado diferentes temáticas, pero que de alguna manera tocan tanto a toda la cuenca como a lugares centrales, y con algunos enfoques diferentes, pero que en general, digamos, si uno mira todos los trabajos que se han presentado, podríamos decir que, digamos, esta lista de 6 temáticas son las que un poco son el común denominador en las presentaciones que se hicieron a lo largo de los 10 años. Ocupación y hábitat, biodiversidad urbana, infraestructura alternativa, producción, gestión, paisaje protectivo. Acá están los aspectos, los diversos aspectos que concurren en esta mirada sobre la cuenca, y donde en realidad lo que el taller de alguna manera confirma es que, digamos, todos estos aspectos están íntimamente vinculados entre sí, y que para la lectura de la cuenca es imposible, digamos, segmentarlos o fragmentarlos. Si bien es cierto, hay una mirada de lo que hace a paisajes prospectivos muy fuerte a lo largo de los 10 años, donde, digamos, el curso principal y su llanura de inundación tiene una clara presencia y una mirada hacia el futuro como la intención y el deseo. Ahí está, hasta si quieren, las visiones utópicas. Estoy tomando algunas de estas imágenes que tienen que ver con ese tema, que hablan de esta necesidad de recuperación, digamos, está una clara definición hacia el futuro. Más allá de que se vinculan con otros temas, como el tema de la recreación, el tema de la vivienda, el tema de algunas infraestructuras, la importancia de la producción, por ejemplo, en la desembocadura, en ese planteo, o acá, digamos, el tema de los afluentes, pero en todos, digamos, la impronta de la recuperación de su ecosistema, no diría originario, pero sí este neoecosistema como un rol central pasa a ser fundamental. Siempre se realizaban visitas, y esta es la visita del 2014, es decir, estamos desde hace varios tiempo ahí presentes tratando de dilucidar y cómo poder actuar, intervenir, gestionar este lugar. Vamos a escuchar unos minutos nomás, una grabación de uno de los actores. Un desafío grandioso que dio pie a lo que después surgió desde la universidad, cuando la universidad declara el territorio educativo a todo San Martín. Digo que fue el inicio porque
permitió poner en práctica el encuentro de saberes, ¿no? El encuentro de saberes que de alguna u otra manera traían todos los profesionales, estudiantes que en aquel primer TAU nos dimos cita, y en el segundo, y en el tercero, y en todo, con esos profesionales, esos estudiantes, se pudieron encontrar con las comunidades, con nuestras comunidades, a fin de intercambiar miradas y aprender ambos de este encuentro, ¿no? A mí me parece muy importante, y siempre es cierto que para nosotros el TAU también resignificó la mirada nuestra, de nuestras comunidades, sobre el río. Para nosotros el río siempre fue el que nos inundaba, el río fue una desgracia en todo caso, y nuestra generación, ¿no? Soy, como dijo Lorena, bastante vintage, pero nosotros hemos pasado las inundaciones del 80, del 81, del 84, y para esta generación que el río marcó negativamente, el TAU de alguna manera reconfiguró esa mirada y nos hizo comprender que estas venas, justamente esta arteria que nos cruza a nosotros acá como comunidad, debía encontrarse también con sus comunidades, ¿no? Y a partir de ahí fue muy importante para nosotros resignificar entonces no solamente nuestros canales, zanjones históricos, sino el río, y hoy estamos trabajando casi todos los sectores del área geográfica de Reconquista en la reconquista del río Reconquista, porque claramente han vendido toda la costa y no tenemos ningún tipo de espacio de la ribera. El segundo proyecto de entrada a la temática tuvo que ver con el proyecto Stunzami de RC, que digamos trabajamos sobre algunas temáticas específicas definidas por el proyecto: cambio climático, migración y género, en un área que se estipuló como la denominada área Reconquista, que de alguna forma reúne a los 13 barrios más marginados de este sector, pero que bueno, nuestra tarea fue analizar y diagnosticar el área primero de entorno para delimitar bien cuál era este lugar y qué características tenía, y después trabajamos en particular sobre los 13 barrios, y luego vería en esta idea de un proyecto de investigación-acción interdisciplinario y transdisciplinario la posibilidad de generar alguna propuesta piloto de intervención. Bueno, se trabajó, no voy a mencionar muy rápidamente los elementos, algunos de los elementos que se trabajaron, digamos la detección de las áreas inundables, las variaciones intercensales, el tema de la migración respecto al origen, el tema de género respecto a la cantidad de mujeres, y las edades, obviamente, los datos básicos demográficos, que fueron dando esta característica que vamos a ir viendo en estos mapas rápidamente, de cómo se van definiendo dentro de esta área que mostré en la primera imagen, una segunda área de limitación de situaciones más críticas, como es el caso del hacinamiento, las necesidades básicas insatisfechas, la falta de una red cloacal que habla a la ayuda de la contaminación de generación de la contaminación del río también, y a lo que hace obviamente a los niveles de riesgo ambiental, es decir, que definen claramente una situación crítica en los aspectos sociales, políticos, económicos, de representación, y a su vez de falta de infraestructuras, digamos, una situación muy crítica desde el punto de vista urbano, que define esto que se llamó el área Reconquista, que es justamente la zona que fue ocupada por hoy en día 13 barrios, pero que se fueron consolidando a partir de la segunda mitad del siglo XX, que se ubicaron claramente dentro de lo que es el área del área de las crecidas, el área de la llanura de inundación. En particular ahora vamos a ver algo que es el barrio Villa Hidalgo, que es que bueno, en el trabajo que se hizo con todos los barrios, pero en este caso de Villa Hidalgo, sobre las características particulares, de alguna manera las generales se repetían, pero que definía un área también con características propias, y en particular tenía que ver con su acceso y las posibilidades a tanto al río Reconquista como a un sector como el que vemos acá,
que se había mantenido, no sé si de hablar de un relicto, porque eso no lo pudimos verificar al día de hoy todavía con detalle, en términos técnicos, científicos si quieren, pero sí podemos hablar de una zona que se mantuvo al margen de lo que fue toda la transformación, tanto en temas de infraestructuras como de rellenos. En la imagen que nosotros vemos aquí, digamos, toda esta área un poco más clara es un relleno sanitario, es el Norte 2 y los Norte 1 que mencionábamos antes estaban acá, esto sería el Norte 2, y acá queda esta L, si quieren, que está vinculado con el barrio Villa Hidalgo, que de alguna manera tiene una buena vinculación directa con este barrio. Ahora, la normativa del código, es decir, de alguna forma, cómo mira el gobierno municipal y de alguna forma provincial que avala este código, es un área de equipamiento recreativo, lo cual no es, si bien podría tener verde, no necesariamente es un área de recuperación ambiental. Sin embargo, hay algunas cosas interesantes respecto a la propuesta e intervenciones de parte del Estado que tienen que ver con la generación de una serie de intervenciones dentro del barrio Villa Hidalgo, como es el caso del Parque Escuela, que vemos tanto en el plano como en la imagen, un reservorio para controlar uno de los zanjones que atraviesan el barrio, la posibilidad de un corredor, de un camino que sería una especie de avenida barrial que va a unir a todos los barrios y que va a darle una vinculación entre ellos que hoy no la tiene, la llegada de un troncal de cloaca y de agua que de alguna forma estarían cambiando bastante la situación de riesgo ambiental, por lo menos en principio. En ese marco nosotros planteamos, y ahora vuelvo a lo que planteamos anteriormente, a este día del TAU 2022, que fue el último TAU, donde lo que nosotros propusimos fue trabajar en el TAU sobre el barrio Villa Hidalgo y su vinculación y su llegada al río. Esto es un dron que muestra, hecho por uno de los grupos del TAU del año pasado, que muestran, digamos, el curso principal del río, lo que sería el aprovechamiento de este nuevo ecosistema. Acá vemos la cárcel, estamos volando sobre lo que es el Norte 2, ahí estaría el barrio Villa Hidalgo, el camino de borde, y digamos, y las infraestructuras de los ferrocarriles, que de alguna manera, y la autopista, que son claramente barreras que no permiten el acceso a toda esa franja. Esto es la costa del río, casi lo que hace al partido de San Martín, un poquito más. En una rápida evolución a lo largo del tiempo, vemos cuál ha sido la tendencia y la forma de ocupar este río, como algo ya he ido mencionando, pero que digamos en estos últimos años se ha ido, pese a todos los datos que hablamos de que sería necesario trabajar la cuenca y el río en percurso principal en otro sentido, digamos, parecería que hay ciertas cosas que no han cambiado. Entonces vemos cómo se vuelve a ocupar con relleno, con centros de logística y actividades pseudoindustriales o estas costas que estaban en condiciones como para recuperarse. Vemos la situación de, bueno, algunas cuestiones que estos serían los terrenos Norte 1, esto es Norte 2, una cárcel en el año 2005 todavía no estaba terminada, un parque que surgió con la autopista, y el Norte 3, sobre una gran área de mucho valor ambiental, que conocida como Campo de Mayo, y dos elementos más que interesantes, una vieja plantación que se veía en algún mapa que mostramos de la inundación, y una laguna que había quedado. Sin embargo, para el año 2022 vemos como Norte 3 agrandó, se rellenaron estos otros terrenos, desapareció la forestación que había acá. Bueno, esto era la laguna que se rellenó, y de esa manera está quedando casi como único lugar dentro del área, casi sin tocar, entre comillas, lo que sería la franja que mencionamos, que trabajamos en el TAU del año pasado. Esto sería lo que nosotros llamamos el nodo Villa Hidalgo, y ahí es donde entonces surge la propuesta, digamos, de trabajar sobre la recuperación de este último tramo que queda dentro del barrio,
pero que tenemos como premisa fundamental la situación de necesidad en todo sentido de quién gestiona, quién pelea por estos lugares, ¿no? Vamos a ver una presentación, excediéndome un poquito en los minutos, de lo que se hizo en el TAU 2022, que sintetiza bastante bien lo que es este lugar. Es interesante cómo se hace hincapié en los flujos, tanto en el principio como en el final, y esos flujos tienen que ver con las infraestructuras de circulación, y inclusive el río se lo toma como tal. Son todos infraestructuras, ¿no? Es decir, yo por ahí no quise mencionar, estaba en el texto, pero no hice hincapié. El río es una infraestructura de desagüe pluvial, el río es una infraestructura de desagüe cloacal, y además, es decir, circula. Y sin embargo, para los habitantes son todas trabas, son límites, no son infraestructuras de flujo y de circulación, sino justamente son infraestructuras de límite, de límites duros. Por eso nosotros entonces hicimos una propuesta, con esto termino, que, bueno, obviamente busca tratar no como un equipamiento recreativo, sino como un parque y una reserva del río Reconquista en estas lonjas, que podrían ser interesantes desde el punto de vista de no haber sido en procesos tan profundos de antropización como ha sido el resto, y en una vinculación directa con el barrio Villa Hidalgo, y obviamente de alguna manera esto lo vincula con los otros barrios. En eso hemos tenido, digamos, dos ejes fundamentales, digamos, que es la recuperación y que de alguna manera tienen que ver tanto con los trabajos del TAU
como con los trabajos del proyecto UNSAMI DRC, que digamos, define digamos, la idea de recuperación y mejora del hito barrial que hace a un centro comunitario de múltiples actividades que es manejado por la Asociación Civil Flor de Loto, y desde ahí, digamos, que también hay un proyecto de recuperación de ese centro comunitario, de ese hito barrial, donde las mujeres cumplen un rol central en la organización de las actividades, que a su vez tienen el antecedente de haber estado trabajando sobre esta área y en la limpieza de la costa, a partir de un programa de planes sociales. Bueno, a partir de ese lugar, recuperar, digamos, el área. Y justamente en esa época, en ese momento, se dio que empezó a haber un movimiento que llevó casi hasta el extremo de poder generar que ¿cómo se llama? Un diputado del Congreso de la Nación a nivel nacional generara un proyecto para la reserva, y eso ayudó aún más a que, digamos, los grupos de trabajo, y en particular en derredor de este centro comunitario, se empiecen a movilizar y de alguna manera se apropiaron del tema y generaron hace muy poco, en marzo del 2023, una movilización y bastante difusión en los medios sobre la necesidad de recuperación de este territorio, en un momento donde justamente el municipio estaba planteando, junto con el Comirrec, la venta, la privatización de esos terrenos para convertirlos en centros de logística. Bueno, acá paso a Fernando para la continuidad de la exposición. Bueno, gracias Diego. Recién vimos una serie de proyectos y de transformaciones del territorio que se concentraban en la cuenca media, digamos, del río Reconquista. Yo voy a hablar de la cuenca alta y de una obra que es la principal entre las que integran este amplio proyecto de sistematización, de ingenierización del río del que hablaba Diego. La obra es la represa Ingeniero Rollero, que fue proyectada por la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires y construida entre 1967 y 1972. No es una represa hidroeléctrica, sino que fue proyectada para contener las aguas y reducir el riesgo de inundación. Se ubicó en el límite de dos jurisdicciones del Gran Buenos Aires, que están divididas justamente por el río, que son Moreno y Merlo, inmediatamente aguas abajo de la confluencia de una serie de arroyos, que a partir de entonces pasaron a alimentar el embalse de la nueva represa. Ese embalse, que hoy se lo llama Lago San Francisco, ocupa alrededor de 400 hectáreas y se extiende en 4 de estas jurisdicciones, no solo la de Moreno y la de Merlo, sino también en otras 2 jurisdicciones que son parte de la conurbación bonaerense. Vamos a la próxima. Bueno, allí pueden ver ustedes algunos datos duros de la represa y la ubicación del embalse, aquí, justamente en la confluencia de esos límites interjurisdiccionales, ¿no? Y también pueden ver la mancha urbana, que cerca está del embalse generado por la represa. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el objetivo nuestro, o particularmente mío, de esta segunda parte, digamos, de la charla? Que es examinar, dentro de este marco que compartimos todos, de reflexionar sobre la renaturalización de los ríos, y en este caso examinar los argumentos en los que se basan estrategias habituales de renaturalización para ver si son aplicables en el caso de la represa Rollero. Obviamente estas estrategias de renaturalización son parte de un contexto más amplio de muy extendida crítica a la ingenierización de los ríos, planteada primero desde el activismo socioambiental y desde la investigación académica, y luego
reconocida también por informes gubernamentales. En el caso de las represas, la legitimidad de estas obras últimamente se ha visto profundamente erosionada debido a sus efectos no solo sobre la hidrodinámica de los ríos y sobre los ecosistemas, sino también sobre las comunidades de las áreas afectadas, sobre todo por los embalses. Recogiendo estas preocupaciones, el reporte que preparó una comisión de la ONU en el 2000, que vemos ahí en la imagen, fue un reporte que comenzó a desaconsejar la construcción de nuevas represas y llevó a una desfinanciación de esas obras en casi todo el mundo. Vamos a la siguiente. Esta crítica ha un poco allanado el camino para la implementación de un variado conjunto de acciones de mitigación, de reparación, y en ocasiones, como en el caso de las represas, esas acciones incluyen la propia remoción o el desmantelamiento de esas infraestructuras. Muy particularmente, muy especialmente en Estados Unidos, que lleva a cabo una campaña muy agresiva al respecto, se han removido una cantidad muy importante de represas de distinto tamaño, y ante esta tendencia, que es una tendencia no solamente en ese país, sino en todo el mundo, nos preguntamos, ¿sería eso posible en el caso de la represa Rollero? ¿Sería posible removerla para generar condiciones que, digamos, que se orienten a una renaturalización del río? Veamos entonces cuáles son los principales argumentos detrás de la deslegitimación de las represas y de su desmantelamiento, y examinémoslos en el caso particular de la represa Rollero. Voy a hablar básicamente de 3 argumentos aquí. Vamos a la siguiente. Un primer argumento que impugna a las grandes represas tiene que ver con el entenderlas como producto de políticas implementadas por estados planificadores que en general pasan por encima de los intereses de las comunidades de las áreas afectadas. Es decir, que son parte de un modelo top-down, ¿no?, para usar la experiencia en inglés, de gestión territorial que vulnera intereses, vulnera derechos locales. Una primera aproximación al estudio de la represa Rollero muestra que la asunción de que la obra es producto de este típico modelo top-down resulta por lo menos debatible. En realidad, el análisis histórico demuestra que la iniciativa de construir la represa está más vinculada con los reclamos de la población local que con una especie de agencia omnipotente del Estado provincial. Las trágicas inundaciones que bueno, las mencionó recién Diego, de 1959 particularmente, empujaron a los vecinos de las jurisdicciones de Merlo y de Moreno a organizarse para reclamar soluciones concretas a esos desbordes que se venían produciendo de forma recurrente. Y ese mismo año algunos de estos vecinos conformaron la que se denominó Comisión Vecinal Pro Canalización, Rectificación y Saneamiento del Río Reconquista, y el rol de esa comisión en la construcción de la legitimidad del dique y de su manejo responsable luego de construido ha sido reconocido tanto por los historiadores como por las instituciones locales. En 2021, cuando se celebraron los 50 años de la represa, una comisión de patrimonio y promoción cultural de la Municipalidad de Moreno reconoció públicamente la labor de aquella histórica comisión formada en el 59 y colocó una placa recordatorio en el camino que recorre el coronamiento de la represa, y allí en esa placa se destacan los nombres de los 18 miembros de aquella comisión que, bueno, es reconocida por su, cito el texto de la placa, por su perseverante e inclaudicable lucha de tantos años, ¿no? A estos hechos, que habilitan más bien hablar de dinámicas bottom-up, digamos, más que top-down, en la gestión del territorio,
hay que agregar el hecho de que no existan registros de que haya debido relocalizarse población debido a la formación del embalse. Está bien que era un terreno absolutamente rural en ese momento, ¿no? No hay registros de que se haya debido trasladar, por lo menos oficialmente, ¿no? Población asentada allí. Recordemos, lo señalo porque estas relocalizaciones son uno de los argumentos más fuertes en contra de las represas y lo que las ha convertido en obras políticamente inviables durante las últimas décadas. En conclusión, con este primer argumento, son débiles los argumentos sociales desde lo local que podrían conducir a un desmantelamiento de la obra, digamos, en este caso. Un segundo argumento, y pasamos a la otra diapositiva, en contra de las represas, tal vez el más conocido, y sus embalses, estriba en las modificaciones de las condiciones ambientales de los ríos, las alteraciones que ello provoca en los ecosistemas también, ¿no? En el caso del embalse, de la represa Rollero y de su embalse, acciones de denuncia pública en relación a la contaminación de las aguas del embalse han existido, pero los estudios realizados muestran que ello se debe a efluentes cloacales sin tratar y a efluentes contaminados que provienen de la explotación agrícola, ganadera, industrial del área circundante al embalse. Es decir, que la obra de la represa no es la que ha generado esta situación. Por el contrario, una reciente tesis de doctorado ha demostrado que el embalse contribuye con la autodepuración de la cuenca alta del río Reconquista, y de hecho, y a pesar de estas denuncias de contaminación, ha sido reconocido por algunos académicos que la represa parece proveer un importante servicio ecosistémico, digamos, dando lugar a condiciones ambientales que además resultan beneficiosas para la vida acuática, para las aves, etc. Vamos a la próxima. Desde que se estabilizaron las aguas del embalse en los años 90, este cuerpo de agua se ha convertido en parte importante del hábitat para 222 especies de aves que han sido relevadas, 81 de los cuales nidifican en esa área, lo que convierte al embalse en un punto muy significativo para la vida aviaria del área metropolitana de Buenos Aires, en un punto un poco a caballo de dos hábitats naturales o regiones naturales contiguas que mencionó Diego, que son la del pastizal pampeano y la del espinal, ¿no? Y como ven ustedes en estas imágenes, bueno, últimamente se han publicado toda una serie de trabajos de relevamiento, de guías, de avistaje de aves, etc., por especialistas en el área. Y vamos a la próxima. Y es justamente debido a esas ventajas ecosistémicas, esos servicios ecosistémicos, que se ha comenzado a considerar al embalse como un humedal artificial. Lo que a su vez permite comprender que la conservación haya ganado consenso como preocupación y que toda el área del embalse tienda hoy a ser concebida como un área protegida casi, ¿no? Si bien no está protegida en su integralidad, hay, digamos, distintas reservas que se ubican alrededor del embalse. Vamos a la siguiente. La más importante de esas reservas se llama Los Robles, una reserva municipal del partido de Moreno, ubicada sobre el lado norte del embalse. Su importancia tiene que ver no solamente con una extensión enorme de 268 hectáreas y en una forestación existente, sino en su uso como
dispositivo de concientización ambiental por parte del municipio de Moreno, digamos, como parte de su política de conservación, una política que ha estado en funcionamiento por casi 30 años. Y aquí, obviamente, hay que sumar, porque el uso que se hace de la reserva es bastante heterogéneo, a las funciones ambientales hay que sumar otras culturales y recreativas que ya tienen un amplio reconocimiento y que convierten a la reserva en uno de los sitios más visitados del Gran Buenos Aires. Vamos a la siguiente. Estas funciones son importantes a la hora de evaluar un tercer y último argumento en contra de las represas, que estriba en el hecho de que muy frecuentemente los entornos de las represas se convierten de las represas y de los embalses se convierten en enclaves intangibles, generalmente por razones de seguridad. Y esto generalmente se suma, digamos, a una caracterización de las represas que ha conducido a que sean denunciadas como emprendimientos casi extractivistas, ¿no? Sobre todo las hidroeléctricas. Pero este argumento de la intangibilidad es pertinente, es atendible en este caso. Y justamente en el caso que nos ocupa, existe de hecho una tensión entre las normas que sancionan esa intangibilidad y una serie de usos recreativos que gozan de un consenso cada vez más amplio, no solamente entre la población local, sino también entre quienes implementan políticas municipales que promueven esos usos. Sobre todo desde la Municipalidad de Merlo, por ejemplo, que ha organizado un servicio de guardavidas durante el verano, ¿no? En una zona de costa del embalse que es conocida ahora como Merlo Beach, ¿no? De esta manera, sectores muy amplios de la población del oeste del conurbano bonaerense usan el embalse y su entorno como parque, como camping, como playa también. De manera que los servicios que provee el embalse no son solo ecológicos, sino también socioculturales. En conclusión, habiendo hecho este examen muy rápido, dentro de lo que nos permite el tiempo de este webinario, resulta evidente que en el caso de la represa Rollero, muchos de los argumentos que respaldan generalmente una remoción de la represa no son tan aplicables. Entonces, esto restaría viabilidad a semejante obra de desmantelamiento. Vamos a una última diapositiva, porque como última cosa, me gustaría decir también que la alternativa de la remoción sería desaconsejable debido no solo a los servicios ambientales o socioculturales que provee el embalse y al amplio reconocimiento de que gozan esos servicios, porque la remoción implicaría que buena parte de la llanura de inundación ubicada río abajo quedara a merced de los desbordes del río en caso de lluvias copiosas, ¿no? Y el problema es que esas llanuras de inundación han experimentado, como ya adelantó Diego, un acelerado proceso de urbanización desde el momento justamente en que disminuyeron esas inundaciones a partir de la construcción de la represa. Aquí estoy mostrando dos mapas de la cuenca, el superior de la década de 1960 y el que está más abajo de la década de 1990, donde resulta evidente cómo aumentó de forma considerable, sobre todo en cercanías del río, la densidad de la urbanización. Creo que, bueno, tal vez Diego conozca mejor las cifras, pero en 2001 creo que ya la cuenca tenía casi 2.400.000 habitantes, más o menos. Es decir, que una remoción de la represa implicaría forzosamente la relocalización forzada de decenas de miles de habitantes, y tal vez me esté quedando corto,
argumento que justamente se encuentra en la base de la débil legitimidad de los embalses y de las represas que los generan. O sea, el costo sociopolítico y económico de una remoción sería casi imposible de afrontar en un país con las limitaciones financieras de Argentina, sobre todo, ¿no? Entonces, terminando un poco, tal como hemos tratado de mostrar en esta segunda parte de la charla, el análisis histórico y la posibilidad de entender la relación que la población local ha tenido históricamente con el modo en que fue construida y también gestionada la infraestructura hídrica, constituye, me parece a mí, un insumo clave a la hora de evaluar la viabilidad de las operaciones de renaturalización. Antes que plantear una alternativa tan radical como la remoción de la represa, con la consecuente desaparición de este espacio tan valorado como el del embalse, creemos que sería más conveniente que las estrategias de renaturalización pudieran desplegarse en escalas mucho más pequeñas, mucho más acotadas, tanto en las orillas del embalse como en el curso del Reconquista, río abajo del punto de represamiento. Así que, bueno, un poco abriendo la perspectiva a futuro, creo que la identificación de estas áreas de oportunidad en cuanto a la renaturalización podrían ser objeto de estudio de un próximo trabajo del equipo que conformamos. Así que bueno, hasta aquí la charla de hoy. Creo que hay una última diapositiva en la que nos despedimos y bueno, agradecemos esta oportunidad de hacer conocer nuestro trabajo dentro de esta red que nos parece muy, muy valioso promover. Muchas gracias. Muchas gracias. Muito obrigado, muchas gracias por la apresentación. Creo que hay muchas preguntas. Teria a primeira pergunta, como é politicamente viável, é questionável a questão da retirada da represa, porque há tantos argumentos contra a retirada da represa. É politicamente viável discutir a respeito? No, digamos, este examen de los argumentos ha sido un ejercicio teórico en vista de una tendencia que se ha vuelto mundial y que de alguna manera ya está empezando a ser discutida. Por ejemplo, en Buenos Aires, en el área central, han estado discutiendo proyectos de daylighting, como se dice, ¿no? De los ríos, ¿no? En el caso del río Medrano, del arroyo Medrano, con lo cual estos argumentos, estas nuevas estrategias ya son parte de la agenda. De todas maneras, no es parte de ninguna agenda la remoción de la represa. Nosotros quisimos hacer un ejercicio anticipándonos tal vez a que estos reclamos puedan producirse debido a esta tendencia tan fuerte internacionalmente, ¿no? Ok, gracias. Diego Ríos. Hola, bueno, primero felicitarlos por la presentación. Me pareció que estuvo muy clara. Yo soy en realidad parte de esa cuenca, vivo en Villa Adelina, San Isidro, y es el borde de San Isidro que da a la cuenca. Y bueno, y he estudiado también parte del río Reconquista en su parte inferior, digamos, en su desembocadura prácticamente con el río Luján, ¿no? Y me parece muy interesante este planteamiento que se estaba colocando sobre las discusiones de renaturalizar obras de infraestructura grises, ¿no? Porque en términos de riesgos de desastres, digamos, la obra nace justamente para impedir las inundaciones que se estaban dando de manera recurrente en la década de los años 50, que fue una década de muchas precipitaciones, fue un ciclo húmedo que hubo.
esos ciclos húmedos vienen, digamos, de tanto en tanto vuelven a aparecer, ¿no? Y tienen que ver en parte con esta recurrencia del niño o niño, que se fue conociendo en los últimos tiempos con mayor precisión. Amén del cambio climático, ¿no? Eso van separados, es lo mismo que el fenómeno de las subestadas, ¿no? Todavía no hay una articulación entre cambio climático y subestadas, como no hay una articulación todavía tan estudiada entre niño, niña y cambio climático, ¿no? Lo que sí sabemos que ahora entramos en un periodo niño y probablemente en muy pocos meses empezamos a tener inundaciones. Y el tema es que no es solo que está la represa reteniendo esa cantidad de agua y la posibilidad de que no se inunde aguas abajo, esas áreas que ya son sumamente urbanizadas, y como mostraba ahí Diego, en esas imágenes van en un crecimiento de urbanización muy acelerado, con todo lo que tiene que ver con obras de logística, emprendimientos de ese tipo, los rellenos, los asentamientos informales, etc., sino que a ese río se lo ha rectificado fuertemente. Entonces, los ríos de llanura como los nuestros tienen su particularidad de tener, son sumamente meandrosos, es decir, que tienen meandros muy marcados, y eso es lo que se ha destruido a lo largo del tiempo. Con lo cual, y eso retiene justamente digamos, el impulso a la crecida, de alguna manera. Entonces lo que hemos construido es, por un lado, el represamiento para solucionar, entre comillas, el problema de la inundación, que obviamente tampoco sirve para cualquier tipo de cantidad de precipitación, es decir, si sucede como la precipitación que ocurrió en La Plata, en la zona de la cuenca alta, la represa no va a dar abasto, hasta incluso podría quebrarse, romperse, no sé, por la presión del agua. Con lo cual estamos ante ahí un evento más catastrófico, pero por otro lado, toda la cuenca baja y media habría que relocalizar, como decía Fernando, cientos de miles de habitantes, infraestructuras que van entorpeciendo el curso de agua, y al mismo tiempo esas rectificaciones lo que hicieron no fueron funcionales para poder sacar el agua más rápidamente, ¿no? Sino que en todo caso se han convertido como en ríos muertos, en ríos que no tienen, digamos, posibilidad de oxigenación, digamos, una serie de factores ambientales que complican la propia dinámica hídrica. Pareciera que venían a resolver el problema y no terminan de resolver. Hay un montón de perspectivas que apuntan hacia ese lado. Entonces, me parece que es muy interesante ver, bueno, esto, cómo estas nuevas tendencias que vienen a instalar la idea de renaturalización, bueno, a veces no son tan fácilmente aplicables y tampoco generan consensos con los propios vecinos que viven en las riberas, ¿no? Bueno, después veremos cuando tratemos el caso de la uva, que el estudio de caso que yo trabajo es algo similar a lo que le sucede a Fernando con la represa. Yo trabajo sobre un terraplén construido en el Bajo San Isidro, y ese terraplén, al mismo tiempo que defiende hasta el momento de gran parte de las subestadas, es decir, de las tormentas que hace que ingrese el Río de la Plata tierra adentro, en las partes bajas, construye un sentimiento de seguridad que, bueno, cuando sea superado va a ser una catástrofe al estilo Santa Fe en la Argentina en 2003. Ahora justamente le están elevando por el cambio climático, o sea que, bueno, en una situación compleja. Y al mismo tiempo la van reverdeciendo, es decir, van poniendo parques, es decir, toda una infraestructura verde que la legitima en este contexto y en el discurso actual. Bueno, quería comentar esto. Perdón por el tiempo que tomé. Sí, esto que comentás respecto de la remeanderización, si existe esa palabra, es un buen ejemplo de una escala menor, digamos, de renaturalización. El otro día estaba justamente viendo una serie de videos sobre estos proyectos que buscan devolver los meandros al río en Gran Bretaña, y están muy avanzados, están muy... está bien que no eran en entornos urbanos, ¿no? Pero están muy legitimados y aceptados, digamos, ¿no?
Sí, hay una cosa que quería mencionar, que el río es claramente una pieza de la ingeniería hidráulica, con lo cual necesita de una gestión en todo sentido en esa lógica. Y el problema es que esa gestión no es operativa, no funciona. Digamos, los responsables de manejar el río en esas condiciones, que son las diferentes autoridades a diferentes niveles, ya sea fundamentalmente provincial y o nacional, digamos, a lo largo de, no pertenecen a una gestión, sino a varias gestiones distintas, que se han caracterizado por tener una operancia significativa en la gestión del río como pieza hidráulica, más allá de que grandes inversiones lo crearon como tal, digamos. Hay inversiones muy grandes realizadas a lo largo de los años con participación de crédito internacional para hacer estas obras, digamos. Y sin embargo, una vez terminadas las obras, digamos, hay una necesidad de manejo del río y eso no ocurre. Lo que sí ocurre, y que es ventajoso, es que hay ciertos criterios, de un poco lo que está hablando tanto Diego como fundamentalmente Fernando, a nivel internacional, sobre modificación de la mirada de los ingenieros frente a sus objetos hidráulicos que han creado a lo largo del tiempo, que hoy empiezan a tener una visión más de naturalizar esa forma de encarar las obras, ¿no? Es decir, con algunos criterios distintos. Y eso es interesante porque, digamos, bueno, está el problema planteado. Bueno, entonces, si controla las inundaciones y eso requiere de un manejo determinado, ¿cómo ese manejo podría, además de realizarse, de manera viable? Y ahí hay todo un tema de gestión política, económica, si quieren, que juega un rol central, pero también con criterios donde, digamos, la posibilidad de los conceptos de río continuo y a tantos otros puedan empezar, no a recuperarse 100%, pero digamos, era como hablábamos no habrá posibilidad de recuperar los ecosistemas originales, pero sí de empezar a entender a estos nuevos ecosistemas como que tienen también su valor de servicios ambientales y que por lo tanto pasan a ser una infraestructura nueva a tener en cuenta, ¿no? Ahora, en eso creo que lo que queríamos un poco decir, y fundamentalmente en lo que yo quise plantear, es que juega un rol fundamental todos los actores que ahí intervienen y en particular los habitantes, digamos. Es decir, el consenso no, yo creo que muy claramente lo explicó Fernando, digamos, la represa hoy tiene un consenso muy claro, consolidado a partir de los habitantes del área hace muchas décadas, y digamos, ellos son los que de alguna manera consolidan la existencia o no. Pero bueno, es una puja, es una lucha constante, no es que ahí está todo definido, y por ejemplo, digamos, no han conseguido que el manejo de esa pieza ingenieril sea el correcto. Por ejemplo, gran parte de las compuertas de la represa están trabadas, y los vecinos no han logrado que esa obra se haya mejorado o se vaya actualizando, y digamos todo lo que hace al plan de manejo de la represa en sí y de todo el río en general. Yo mostré varias imágenes de lo que son las estaciones de bombeo, gran parte de ellas no funcionan bien. Bueno, ahí hay todo un tema, digamos, pero lo que era importante era cómo enfocar esta problemática, por lo menos desde la visión de los técnicos e investigadores, para entender el problema, ¿no? Que es bastante complejo. Ok, gracias. ¿Otras preguntas? ¿Cuestiones? Gabriela. Sí, yo hacer una pregunta. Bueno, primero que nada, por supuesto, felicitar, la verdad que buenísima toda la exposición desde el posicionamiento institucional al análisis prospectivo de reacciones sociales frente a posibilidades o eventuales cambios derivados de estas nuevas visiones sobre la renaturalización o recuperación de las
contribuciones de la naturaleza hacia las personas, pero vinculadas a los sistemas nativos, ¿no? Bueno, muy bueno. Y me hace recordar algunas cosas en lo personal, porque he vivido también dentro de esa cuenca en algún momento de mi vida, muy cerquita de lo que es uno de los afluentes del arroyo Morón. Yo ya no lo conocí, pero mi padre llegó a bañarse en el arroyo Morón. Y de chicos que jugaban, porque vivían en las proximidades, hasta que después cuando ellos nos contaban de chicos que por ahí pasaba un arroyo, nosotros no lo podíamos ni creer. Bueno, y recordar también muy nebulosamente, porque yo creo que estábamos en jardín o en la escuela primaria, los primeros años, primer año, primer grado, que nos tocó recibir en la escuela, se suspendieron las clases, a los afectados por las inundaciones que deben haber sido desde el 67, se me ocurre, que yo me acuerdo de ir con mi madre, con mis hermanos, a llevar comida, a comprar comida en el súper para los inundados, ¿no? Y pasarnos el día en la escuela ayudando y colaborando, cosas que no se olvidan. Creo que me han hecho recordar esto que lo tenía totalmente olvidado. Y bueno, en algún lugar de la memoria estaba como un impacto que de chico esas cosas no se olvidan, ¿no? Y imagino la memoria social de quienes han sufrido en carne propia directamente todas esas condiciones. Así que bueno, por eso me parece súper interesante además este ejercicio de paisajes prospectivos y de la perspectiva de la ciencia en cuanto a estas evaluaciones frente a un contexto científico y ambiental que propugna por otros nuevos modelos, que bienvenido también sean, ¿no? Esta reformulación. Y a mí me quedó una pregunta vinculada sobre todo con la primera parte que presentó Diego, porque si yo no vi mal o me perdí, porque hace muchísimo que no ni ando por ahí, ni casi que no conozco esa zona, las imágenes y los análisis estaban como centrados en una de las márgenes del río, ¿no? Siempre pregunto si el enfoque, incluso la conclusión, es trabajar con la cuenca del río y considerarla como esta gran escala, e incluso termina para ser, digo, otra subordinada, que es lo que señala al final Fernando, diciendo como que la renaturalización puede ser estratégica o micro y diferente en otra escala. Bueno, pregunto, ¿qué pasa con la otra orilla? ¿Qué incidencia tiene? No me imagino qué es lo que hay del otro lado y cómo incide en este contexto. Si hay ¿qué población hay? Porque aparecía blanco en una de las imágenes que capturé, porque ahí me hizo la pregunta, y un poco verlo en esta integralidad. Un poco por un lado del análisis por una orilla, y que no veía la otra, y cómo se concilia esto con el enfoque de cuenca. Sí, bueno, la otra orilla tiene una característica muy particular, bueno, no daba el tiempo para desarrollar, pero valía la pena si hubiese tenido más tiempo de desarrollar justamente la otra orilla, que es la orilla que se llama Campo de Mayo, digamos. La orilla que da enfrente al área donde nosotros trabajamos, que es estrictamente, si quieren, es antojadizo en algunos aspectos, por eso nosotros trabajamos con un área que iba más allá de lo que es estrictamente los límites del Partido San Martín, pero no trabajamos del otro lado de la costa, primero porque nos teníamos que circunscribir al Partido San Martín, segundo que nos circunscribíamos al área urbanizada, y si te fijaste, los barrios terminan en el Camino del Buen Aire, luego viene esta lonja, digamos, que da sobre la costa, que está muy ocupada por el SEAMSE, y ahí estaba el relleno norte 2, el curso principal, y la costa del otro lado es claramente el área de Campo de Mayo, que ya hace muchas décadas tiene además lo que se llama el Norte 3, el centro de residuos del SEAMSE, que mostré en una imagen cómo ha venido creciendo en una forma notable. Por ahí justo exactamente detrás del área que estamos trabajando y proponiendo como reserva, los vecinos justamente proponen como reserva, es justo un área que es interesante, porque está también en las mismas condiciones parecidas a la que del lado que trabajamos,
en cuanto no ha sido hasta ahora ocupada por el SEAMSE y por todo lo que son las tareas de relleno. Y es más, hay una propuesta también de realizar una reserva natural sobre ese otro lado, que en principio parecería que tiene condiciones muy interesantes, porque bueno, Campo de Mayo sí es el único lugar, y en la visión general de toda la cuenca se ve, es un gran manchón verde, sacando el relleno de Norte 3, que se ha mantenido a lo largo de las décadas, desde el principio del siglo, cuando se generó como área militar. Casi el área militar ocupó casi un 30-40%, ni siquiera llega al 50%, y hay un montón de áreas que quedaron justamente porque ellos lo usaban para ganado y cultivo, y algunas no la usaron nunca para nada, con lo cual hay estudios que definen que justamente del otro lado podría haber relictos del paisaje originario, digamos. Con lo cual esa es un poco la costa del otro lado, que por ahí ahora yo con el poco tiempo no pude mencionarlo, pero digamos, esas son un poco las condiciones que tiene el otro lado de la costa en este sector, ¿no? Toda la cuenca media tiene una característica tuvo históricamente una característica muy particular, que fue en ese lado de la costa tener lo que es las enormes hectáreas de Campo de Mayo sin urbanizar, sin posibilidad de urbanizar, hasta la década del 80, avanzados, casi 90, donde aparece el SEAMSE, pide, digamos, y el ejército o el Estado le da autorización para hacer ahí digamos, el Norte 3, que es el tercer y esperemos último centro digamos, de tratamiento de residuos, que genera una montaña que llega a los 60 metros de altura, con lo cual, digamos, es una cosa muy atípica en el paisaje de la llanura pampeana, y ni hablar de lo que es la región metropolitana, ¿no? Eso es la otra costa, en parte. Quería agregar un poco en relación a tus comentarios también, al principio como expobladora de la región, que yuxtaponer, digamos, los registros de distintos momentos de transformación de la cuenca ha sido algo que hemos hecho desde el comienzo, que nos sirve muchísimo para pensar potencialidades también, ¿no? Digamos, dar cuenta de esa transformación tan radical. El arroyo Morón, en el que se bañaba tu papá, hoy es el curso de agua que mayor contaminación aporta al río Reconquista, por ejemplo. Si lo ves en el Google Maps, es un río absolutamente negro. Bueno, nada, solamente para mencionar la escala de las transformaciones y la necesidad de hacer un trabajo realmente de reconstrucción histórica de esa transformación, digamos. Para nosotros es muy importante dar cuenta de esa densidad histórica, digamos. Sin duda, sin duda. Bueno, gracias, era un poco también, entiendo, muchas veces el factor de oportunidad de lo que se puede abordar, el contexto, hace que queden algunas cosas afuera, pero por eso preguntaba un poco el enfoque de Cuenca en este contexto. Y sí, tal cual, las transformaciones, yo también coincido en la explicación del recuento histórico y de las distintas percepciones de lo que había, porque hay datos objetivos, ¿no? También volcados sobre eso. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta charla. Y quiero hacer una pregunta que me resultó curiosa también respecto a la última, que no molesto más acá. El Merlo Beach, ¿tiene arena? ¿Le han llevado arena? ¿O de qué es la orilla o la playa? Digo, porque la fantasía acá en Mendoza se ha hecho. Luján Playa, San Carlos Playa, cada departamento, así como Merlo, digamos, ha puesto su playa, y en ríos de montaña, que obviamente sus orillas, su lecho, su todo son pedregosos, y han traído arena de las zonas no irrigadas, que obviamente con las primeras aguas se va toda. O sea, es una cosa bastante curiosa, ¿no?
Claro, sí, hay como Y una, pregunto allá, ¿qué pasó? como una franja de arena ahí, pero obviamente uno entiende perfectamente que, digamos, la gente que se mete en el agua tiene que lidiar con otro tipo de morfologías, por decirlo de alguna manera, juncos, Sí, cosas que son más propias ¿no? de los ríos y las lagunas pampeanas, digamos, ¿no? Pero sí, es llamativo, sobre todo que se haya desarrollado en ese lugar una especie de cultura de la playa con guardavidas que están sí, cuidando a claro. la gente, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, Que bueno, digámoslo, es la playa más cercana que existe para esa población, en por todo caso. supuesto, por supuesto. Pero bueno, esa tensión entre los usos que vienen naturalizándose y las normativas que vuelven al embalse digamos, un cuerpo de agua intangible por cuestiones de seguridad también, no han sido resueltas, están dirimiéndose Claro. actualmente. Sí, también hay conceptos de seguridad que van variando, ¿no? Entonces, Tal cual, sí, sí. tal cual. Estupendo. Bueno, muchas gracias. Era una curiosidad.